Un gobernante depuesto cuya muerte está envuelta en el misterio. Una legión de enemigos encantados de que haya desaparecido. Sospechas que siguen vigentes después de siglo y medio. Y un oscuro dentista sueco impulsado a resolver uno de los mayores misterios de la historia. El asesinato de Napoleón Bonaparte. El misterio del asesinato de Napoleón. Su vida brilló con un esplendor del que el mundo jamás había sido testigo y es dudoso que sea capaz de poderlo ver otra vez. Goethe hablando de Napoleón. Fue una de las figuras más carismáticas con las que ha sido agraciada la tierra. El glorioso emperador de Francia y el temido usurpador de Europa. Por todo el mundo y a lo largo de décadas, sus leales seguidores han sentido hambre por conocer los detalles de su vida que siempre ha inspirado respeto. Ni siquiera la muerte ni el paso del tiempo han conseguido desplazar el atractivo que han sentido los hombres por él. Göteborg, Suecia, 1955. El dentista Sten Forsubud fue uno de sus fieles, un hombre que se sentía en el mundo añorado de Napoleón. Noche tras noche se retiraba a su despacho privado para allí devorar historias sobre el emperador en 5 idiomas diferentes. Una noche de noviembre atacó vehemente un relato de unos testigos que habían sido publicados recientemente sobre los últimos días de Napoleón. Forsubud siempre se había quedado alucinado por la inexplicable enfermedad y la prematura muerte de su héroe a la edad de 51 años. Un espíritu rebelde, Sten desconfió de la prudencia convencional que identificó el cáncer como causa posible de su muerte. No pudo nunca olvidar la nota que Napoleón había garabateado a su médico justo 6 días antes de su muerte. Después de mi muerte quiero que abra mi cuerpo y que haga un informe preciso de todo. Le encargo a usted que no se deje ningún detalle sin mirar en dicho examen. Lego a todas las familias al mando del gobierno el horror y la vergüenza de mis últimos momentos. Napoleón comprendió que se estaba muriendo, pero no creyó ni por un momento que estaba muriéndose por causas naturales. En mayo de 1821, el conquistador más grande desde los tiempos del César se había convertido en una trágica lección de humildad y de insolencia. Exiliado por la corona británica a la remota isla de Santa Elena, se consumió víctima de una horrible y desconocida enfermedad. A su alrededor permanecieron los sospechosos de un misterio que iba a permanecer sin resolver durante 150 años. El jefe de los ayudas de cámara, Louis Marchand, el devoto y celoso criado que dormía a la vera de su amo. El conde Charles Tristan de Montholon, jefe de la casa, cuya abnegada entrega hizo que Napoleón le llamara el más fiel de los fieles. El doctor Francesco Antomarchi, el médico corso que al parecer estaba asombrado por los síntomas de su paciente. Los informes de cada respiración agonizante eran llevados a todo correr a la mansión próxima del gobernador Hudson Lowe, el despreciado jefe de carceleros del emperador. Durante años, Lowe y Napoleón habían librado una guerra psicológica entre los dos. En toda Europa, las cabezas coronadas suspiraban porque llegara la noticia de que su némesis había dejado de existir. Recordaban con amargura cómo sus ejércitos habían conquistado sus tierras y les había destronado. En tanto que él viviera, podría volver a ocurrir de nuevo. Había un hombre que era extremada y totalmente peligroso para ellos. Era alguien al que apodaron el gran ladrón del mundo, el gran ogro.
Era alguien que incluso en una diminuta isla en medio del Atlántico Sur era temido y respetado por la gente de toda Europa. A las 5:59 de la tarde del 5 de mayo de 1821, el hombre que había gobernado el mundo pasó a la eternidad. Josefina. En aquellos momentos reventamos en sollozos, tanto más cuanto más habían sido contenidos. El conde de Montolón y todos los demás presentes se acercaron y besaron la mano que había sido tan amable con todos y que la muerte había hecho que fuera fría como el hielo. Louis Marchand. Los cortesanos de Napoleón, sumidos en el dolor, le sirvieron fielmente en la muerte tal y como lo habían hecho en vida. Marchand esperó, según la costumbre, hasta la medianoche antes de hacerse cargo del cuerpo sin vida. Napoleón fue llevado a la habitación de al lado y fue depositado encima de la misma mesa de billar donde le había gustado desplegar los mapas para revivir sus gloriosas campañas. Afeitaron la cabeza imperial para preparar una máscara mortuoria. Cada uno de los miembros del círculo íntimo recibió un preciado rizo de pelos, un legado valioso que podrían transmitir a sus descendientes. Jamás pudieron imaginarse que esos mismos mechones de cabello podrían un día iluminar la muerte de su querido emperador. El día siguiente presenció una autopsia llena de implicaciones políticas. Cualquier sugerencia de juego sucio podría hacer que se disparase una revolución en Francia. Cualquier indicio de complicidad por parte inglesa podría dar por concluida la carrera política de Hudson Lowe. Ordenó que no menos de 6 médicos ingleses fueran testigos de los procedimientos. Sin embargo, la autopsia llevada a cabo por el doctor Antomarchi fue curiosamente realizada muy a la ligera. Hay algo muy sospechoso con respecto al doctor Antomarchi. El hecho es que incluso para lo que se acostumbraba en aquella época, la autopsia que se llevó a cabo en el cuerpo de Napoleón no fue muy buena. Teniendo en cuenta lo importante que era, resulta sospechoso que no hiciera un trabajo más completo. ¿Estaba ocultando algo? Cuando uno de los médicos ingleses comentó que habían observado un estómago corroído y que consiguientemente Napoleón había fallecido a resultas de una enfermedad que llevaba al cáncer, se apoyaron en eso y afirmaron que se había tratado de cáncer de estómago. Pero no falleció de cáncer de estómago, porque nadie muere de una enfermedad que conduce al cáncer. Uno se muere de cáncer. Cuando los médicos presentaron 4 informes diferentes, Lowe los simplificó resumiéndolos en uno solo. La autopsia oficial estableció que el cáncer había sido la causa de la muerte, un veredicto que quedó registrado en los anales de la historia como un hecho. El 9 de mayo, una procesión melancólica condujo a Napoleón al descanso en el Valle de los Geranios en Santa Elena. Los condolientes iban encabezados por Montolón y Marchand. Cada uno de ellos era beneficiario de un enorme legado en metálico según el testamento de Napoleón. Habían servido bien al emperador y fueron ampliamente recompensados. Marchand escribiría a su hija Malvina los recuerdos de sus años con el emperador inmortal. Guardaba un diario. Si el libro hubiese sido publicado, habría hecho mucho dinero. Pero él se limitó a escribir el libro para su hija. Quería que su hija supiera exactamente cómo había servido al emperador. No quería